Muy buenos días. Empezar reconociendo a nuestra delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo el excelente trabajo suyo y de su equipo en la elaboración de estos presupuestos. Unos presupuestos del 2021 para el Ayuntamiento de Madrid, que son los presupuestos que necesita Madrid. Unos presupuestos que conjugan el apoyo a la actividad económica con el apoyo a las familias, con una apuesta decidida por ofrecer unos servicios públicos de calidad y con un gran esfuerzo inversor. Sí que no puedo dejar de evitar responder a algunas de las afirmaciones que ha hecho la portavoz del Partido Socialista. En primer lugar, sobre la bajada del IBI. Le vuelvo a recordar que esa bajada del IBI viene en su programa electoral, en el punto 448. A mí me parece muy legítimo y respetable ir, como Más Madrid está a favor de bajar el IBI, pero lo que no se puede hacer es decir todo lo contrario a lo que viene en su programa electoral, que es bajar el tipo impositivo para compensar el efecto ponencia, que es justo lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, todo esto que está haciendo me parece realmente bastante teatrero, y perdón por la expresión. Respecto a que no se ejecutan, nosotros en abril anunciamos medidas por 23.960.000 euros y si vemos la ejecución, al final se han ejecutado en mayor y menor medida 31 millones de euros. Se ha ejecutado un 130%. Estamos hablando de avales por un valor de 15 millones de euros. Recordemos que ayer se aprobó otra tanda de avales y al final se ha ejecutado el 122%. O, por ejemplo, también la rebaja del 25% a la tasa de terrazas, que al final ha sido de un 457%, o también la subvención a los mercadillos, que al final se modificó y se cambió también por la baja de la tasa de mercadillos y fue una ejecución de un 130%. En fin, estamos hablando de un 130% de ejecución de las medidas que anunciamos el 8 de abril. Entonces, no sé de dónde saca que nos dedicamos a dar paseos y a no gestionar, cuando es absolutamente lo contrario. Respecto al asunto del paro, yo creo que aquí, vamos a ver, al final una medio verdad termina siendo peor que una mentira. Vamos a hablar de cómo trabaja la EPA. Vamos a ver, la población activa es igual a la población ocupada más la parada. La población activa son todas las personas que están dispuestas a trabajar. La población ocupada son las personas que trabajan y, evidentemente, la población parada son los que no encuentran trabajo. ¿Qué ha ocurrido en el último año? En el último año lo que ha ocurrido es que la población activa en Madrid ha crecido un 2%, mientras que en España se ha reducido un 0,8%. ¿Esto qué supone? Se aumenta el número de personas que está dispuesto a trabajar en un momento de pandemia, es normal que suba la tasa de paro. Aparte, estamos hablando de una tasa de paro que queda muy desvirtuada por el asunto de los ERTEs. Hasta que no volvamos a la normalidad, hablar de la tasa de paro cuando están incluidos los ERTEs es muy complicado. Por eso, nosotros recurrimos a un índice que es mucho más veraz, más fiel, más fiable, que es el tema de la seguridad social. Y cuando hablamos de la seguridad social, vemos que Madrid se comporta mejor que el resto de España. Estamos hablando de que en los últimos 12 meses ha habido una caída del 0,9% en Madrid respecto al 1,9% en España. Es decir, cuando hablamos de empleo, Madrid se comporta mejor que España. Respecto al IAE y la ayuda a las casas de apuestas, mire, yo llevo aquí 5 años y medio, como muchos de ustedes, y en el anterior mandato se aprobaron ayudas en el IAE a las casas de apuestas y las aprobaron ustedes y Más Madrid, ¿vale? Respecto a que hemos quitado las ayudas a los autónomos, eso es falso. Se han pasado a libre concurrencia. Que no es lo mismo que quitar ayudas a autónomos. Aparte de eso, como he dicho, ayer mismo se aprobaron 13 millones de euros de ayudas en avales, autónomos y pymes, y 1 millón de euros también para apoyar a nuestro sector empresarial, las asociaciones, y también 2 millones de euros para apoyar
a nuestro sector del ocio nocturno, donde muchos ya sabemos que son autónomos. En fin, yo la verdad es que también he hablado de la parte social. Es que nunca se había invertido tanto en lo social como este año. Es decir, ha habido un aumento del 14%. Un aumento del 14%. Si eso le parece poco, pues, perdón. Y después, cuando hablamos del reequilibrio territorial, estamos hablando de que los distritos del sur han aumentado su presupuesto un 11,6%. Entonces, yo entiendo que tiene que hacer oposición, que tiene que, bueno, pues, buscar siempre lo peor, pero una cosa es buscar lo peor y esto es ya retorcer hasta unos puntos hasta un punto en el que no, evidentemente no resulta creíble ni coherente. Bien, en fin, sigo con mi discurso de presupuestos. Decir que es un presupuesto que se ha elaborado en un contexto económico de incertidumbre, fruto de una situación sobrevenida por la pandemia, cuyos efectos económicos sin duda darán lugar previsiblemente a la mayor caída del PIB mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y un presupuesto que, entre su preparación y su presentación para su aprobación en el día de hoy, han ocurrido circunstancias tan relevantes como el haberse anunciado vacunas contra la COVID-19, vacunas que se han empezado a administrar en otros países y que en breve se harán en nuestro y en nuestra propia ciudad. Noticias que, sin lugar a duda, invitan al optimismo dentro de la prudencia que como representantes públicos debemos tener. Hay que destacar también que las reglas fiscales en los años anteriores, consecuencia del artículo 135 de la Constitución española y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, han hecho posible que Madrid, en este momento tan crítico de pandemia, llegue a una situación con margen presupuestaria para desarrollar políticas de apoyo a nuestra actividad económica, tejido social, invertir y mejorar nuestros servicios públicos. Realmente, el que haya superávit no es una cuestión de Pedro Sánchez, es una cuestión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto. Una regla de gasto que es bastante mejorable. Yo creo que mejorable siguiendo esos patrones europeos. Pero sin lugar a dudas, si hoy podemos traer un presupuesto como el que traemos hoy, que es un presupuesto que invierte más, que baja impuestos, que aumenta el gasto social, es precisamente porque en época de vacas gordas, había unas reglas fiscales. Unas reglas fiscales que muchas veces se trajeron propuestas en este Pleno para eliminarlas. Lo que no hubiese tenido ningún sentido es, en época de bonanza, como los años anteriores, haber eliminado todas estas reglas fiscales, como ustedes proponían, haber abierto una barra libre de gasto para después, en época de pandemia como la actual, tener las arcas vacías, una deuda abultada y, como consecuencia de ello, tener que aplicar un presupuesto contractivo. Por el contrario, bajamos impuestos y tasas, ayudamos a nuestro tejido económico, ayudamos a las familias, mejoramos servicios como la limpieza, destinamos más recursos a corregir las desigualdades y el capítulo 6 de inversiones crece un 52% hasta alcanzar los 488 millones de euros y, si añadimos al sector público, asciende a 748 millones de euros. Sin duda, estas inversiones en infraestructuras e instalaciones son muy importantes para los servicios públicos de nuestra ciudad, pero también tienen influencia importante en la actividad económica y con ello en el empleo. Otro de los elementos importantes de este presupuesto es que estamos ante un presupuesto comprometido con los acuerdos de la Villa, recogiendo una dotación de cerca de 500 millones de euros para la implantación de medidas incluidas en estos acuerdos. Un pacto de la Villa de 152 medidas consensuadas por Ciudadanos, Partido Popular, PSOE, Más Madrid y Vox. También ustedes llegaron a un acuerdo, como se ha llegado en este caso, en este presupuesto, con Vox. De igual forma, hace un par de semanas se firmó el Plan de Empleo del Ayuntamiento de Madrid con los agentes sociales y con la presencia de todas las fuerzas políticas. Un plan de empleo con 170 medidas, muchas de las cuales ya también figuran en este presupuesto. Como decía anteriormente, uno de los ejes sobre los que se asientan las cuentas municipales del próximo año es el de fomentar la actividad económica para contribuir al mantenimiento del empleo. El presupuesto incluye una bajada de impuestos y tasas para 2021 de 128 millones de euros. Entre ellas, se continúa con la rebaja del tipo de gravamen general de IBI iniciada el año pasado, que para 2021 pasa del actual 0,479 al 0,456%. Con esta rebaja, el Ayuntamiento
compensa el denominado efecto ponencia, que incrementa la cuenta íntegra del IBI respecto al año anterior como consecuencia del aumento del valor del inmueble. Gracias a esta medida, 1,8 millones de contribuyentes de madrileños no verán incrementado su recibo del IBI. Vamos a ver, el IBI no es un impuesto progresivo, es un impuesto que tiene un carácter objetivo. Es decir, una persona puede tener una vivienda valorada en 300.000 euros, tener una deuda de 300.000 euros, es decir, tener un patrimonio neto cero, haber perdido el trabajo y seguir pagando el IBI. Estamos en una situación como la actual, donde se han perdido 70.000 puestos de trabajo en Madrid, muchos de ellos autónomos, muchos de ellos trabajadores que tenían su negocio y que tienen que pagar una hipoteca. A mí me parece que es indecente subirles el IBI. Se prorrogan bonificaciones por la COVID-19, rebaja del 25% en el IBI y el IAE a sectores muy castigados por esta pandemia, como son el ocio, la hostelería, el comercio, los espectáculos y cultura. Estamos hablando de 35,1 millones que beneficiarán a 65.000 titulares y 10,2 millones de euros en el caso del IAE, que repercutirá en 16.000 negocios. Además, este año se amplían los plazos de solicitud para facilitar que puedan beneficiarse el mayor número de autónomos y empresas de bonificaciones de IBI e IAE. La tasa de residuos, lo que se llamaba anteriormente la tasa de basuras, se reduce en un 25% y va a beneficiar a 118.000 titulares. El sector hotelero, que ha sido uno de los más castigados por la crisis con motivo de la práctica no llegada de turistas, se amplía al 50% la bonificación en el IBI, el IAE y la tasa de basuras, y además se bonifica el 100% de la tasa por espacio para aparcamiento de uso exclusivo, lo que supone un total de 11,8 millones de euros de ahorro para los 6.886 hoteles y hostales. Se vuelve a reducir el 100% de la cuota de la tasa por terrazas, también para los mercadillos, lo que supone 11,4 millones de euros de ahorro para los 9.000 negocios. En este sentido, es muy importante recordar que la ampliación de terrazas, con más de 2.000 terrazas nuevas durante esta crisis, ha supuesto el mantenimiento de 6.000 puestos de trabajo, según cálculos de las principales asociaciones hosteleras. Cada terraza supone de media 3 trabajadores, un trabajador en cocina y 2 en sala. La pandemia ha provocado que muchos establecimientos hosteleros llevaran a sus trabajadores a situación de ERTE, reduciendo una parte importante de sus costes. Pero aún así, estos bares, estos restaurantes tenían y tienen que seguir costeando los gastos fijos, como es el propio salario de los dueños, alquileres, luz, agua, mantenimiento. Por eso, medidas como la ampliación del espacio y temporada de las terrazas o la reducción de tasas ha permitido que muchos negocios hayan podido seguir abiertos. En fin, volviendo a la bajada del IBI, ya hemos explicado anteriormente que el efecto ponencia afectaba a hosteleros, comerciantes, autónomos, agencias de viaje, peluquerías, a muchos de los madrileños que han perdido su trabajo o parte de su renta. Ustedes en la oposición dicen que es una bajada de los ricos, pero lo cierto es que beneficia a 1,8 millones de inmuebles, sobre todo a la clase media trabajadora, y entre ellos a los sectores más perjudicados por la crisis. ¿Ustedes se imaginan subir el IBI a un autónomo que ha perdido gran parte de sus ingresos y que apenas tiene para pagar la hipoteca? Pues de estos hay miles. Por eso no se debe subir. Es decir, que hay una apuesta importante por las energías renovables y el transporte público. En este apartado se incrementa la bonificación del 25% al 50% del IBI y se establece una bonificación en el sistema de aprovechamiento de energía solar y geotermia. Además, dentro de la estrategia Madrid 360 se establece una bonificación de entre el 10 y el 50% de la cuota del IAE para las empresas de la Ciudad de Madrid que implanten planes de transporte. Siguiendo con el apoyo a la actividad económica, el presupuesto del área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo se incrementa un 32,1% con respecto al de 2020. Se destinan 8,1 millones de euros en ayudas para impulsar el comercio de proximidad y la hostelería, ayudas a la modernización, digitalización de nuestro comercio local, apoyo a nuestros mercados municipales.
Bueno, como me queda poco tiempo, sí que quería hacer un comentario sobre esto. Siempre está hablando del FMI. Vamos a ver, el FMI habla de la situación de España. España tiene una deuda previsible en los próximos ejercicios que va a llegar a un 128%. En Madrid la deuda es de un 43%. El FMI sí que es cierto que ha hablado de instaurar, de establecer, de subir los impuestos progresivos. Pero cuando estamos hablando de un impuesto progresivo, el IBI evidentemente no es un impuesto progresivo. Estamos hablando que podría discutir y podríamos hablar de sucesiones, patrimonio, renta, pero luego que el IBI no es progresivo. Además, el FMI ha dicho que no era el momento de subir impuestos como las bebidas azucaradas o impuestos ambientales porque podía afectar a las rentas más bajas. En este caso, cuando hablamos del IBI, también puede afectar a gente que lo está pasando muy mal. Además, el FMI también, en esas declaraciones que usted ha cogido, también dice que hay que instaurar la mochila austriaca, el complemento salarial y también dice que la reforma laboral ha sido positiva para España. Me coge un trocito de unas grandes declaraciones, de un informe muy grande y me lo tergiversa. En fin, sigo en mi segundo turno. Muchas gracias. Usted, señora Araujo, que ha dicho que es keynesiana. Vamos a ver, John Maynard Keynes decía que en las recesiones había que bajar impuestos. Había que bajar impuestos, había que tener presupuestos expansivos, aumentar la inversión, aumentar el gasto público y bajar impuestos. Entonces, ahora entiendo que ha dejado de ser keynesiana en este momento. Bien. Sobre la bajada del IBI, le insisto, ya se lo expliqué el otro día. Cuando hablamos de bajar el tipo impositivo, usted decía, no, que es que en el programa electoral lo llevamos, pero han cambiado las circunstancias. Usted dice que eso es favorecer a los ricos. Bajar el tipo impositivo, según su argumento, es bajar a los ricos ahora y también cuando hizo su programa electoral. Vamos a ver, no se puede cambiar de criterio simplemente porque ahora le conviene, porque evidentemente no es creíble ni coherente. Sobre el IBI social, bueno, nosotros ya dijimos que el IBI social, bueno, pues nos parece una medida que en un momento dado, bien gestionada, puede ser positiva, pero ya en el 2016 trajeron una propuesta de IBI social que se aprobó y que únicamente se ejecutaron 90.000 euros en un año. Estamos hablando de una propuesta que son 2 millones de euros sobre 1.300 millones de euros. Con 2 millones de euros no vamos a conseguir que el IBI sea progresivo. No obstante, me parece que su propuesta, la que trajo, me parece positiva. Pero vamos, que cuando hablamos de IBI social es una ayuda que, insisto, 2 millones de euros sobre 1.300, pues no tendrá ese impacto que usted está diciendo. También, bueno, quiero recordar también, y ya lo ha dicho también la señora Engracia Hidalgo, sobre los presupuestos generales del Estado. Madrid supone el 19% del PIB nacional y solamente nos ha llegado el 10% de las inversiones. Yo creo que independientemente de que se negocien presupuestos con partidos nacionalistas, yo creo que bueno, partidos como el Partido Socialista, Unidas Podemos, deben velar por esa justicia, ¿no? Y en este caso Madrid ha salido muy perjudicado, ¿no? Nosotros desde Ciudadanos hicimos propuestas como el carril bus-vao de la A1 o la reforma de las cercanías de C3 y C4 o la estación de Delicias y la PD de O'Donnell, y todas fueron rechazadas. Tenemos un presupuesto que aumenta el 14% el gasto social, un presupuesto que supone una bajada de 128 millones de bajada de impuestos. Agradezco al señor García Castaño su honestidad, es decir, la mayor parte de estos 128 millones de euros suponen bajadas para el comercio, para la hostelería, para la cultura, para los negocios más castigados, ¿no? Aquí estamos hablando siempre de ese porcentaje del IBI que evidentemente nosotros estamos totalmente a favor de la bajada. Yo estuve haciendo el cálculo el otro día, me pasaron un recibo y desde el 2002 hasta ahora había subido este recibo de IBI un 250%, mientras que el IPC un 40%, ¿no? Esa es una de las razones por las que yo creo que es necesario bajarlo, porque una cuestión es cobrar el IBI, evidentemente cuanto más valga el inmueble más tienes que cobrar, y otra cosa es sablear, ¿no? Y aquí en el IBI pues ha estado sableando, ¿no? Es uno de los argumentos que ha estado utilizando siempre el Partido Socialista y por eso en el anterior mandato pidió la bajada del IBI. Es un presupuesto que, como he dicho, nunca había visto un presupuesto tan social. No puedo entender esas críticas. Un presupuesto que aumenta las inversiones muy importantes. Estamos llegando casi a 748 millones de euros de inversión. Es decir,
como keynesiana estará de acuerdo, ¿no?, en que esta cifra sea tan importante. Un distrito que apuesta por el reequilibrio territorial con un 11,6% de subida en los distritos del sur, una cantidad, un porcentaje muy superior a los del Distrito del Norte. Y además hablamos también del Plan Sures, son 65 millones de euros frente a lo que se presupuestó el año en el mandato de Tirón, que era 47 millones de euros, aparte de que hubo problemas de ejecución. Yo creo que la apuesta por el reequilibrio de este equipo de Gobierno es absolutamente palpable y se puede ver muy bien en los presupuestos. Sobre las subvenciones, asociaciones feministas, LGTBI, lo que se ha hecho es pasarlo a concurrencia competitiva. Yo creo que tiene todo ese sentido. Es decir, no creo que hacer algo grande de esto, no, le quitáis las subvenciones. No, se pasa a concurrencia competitiva. No entiendo la crítica si no es porque, bueno, se da una vuelta, se da una tuerca. Respecto al superávit, yo, respecto al señor García Castaño, le reconozco que durante su tiempo que estuvo de delegado de Hacienda tuvo un carácter bastante institucional, moderado, pero sobre el superávit, vamos a ver, el superávit sobre todo viene dado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto. Insisto, la regla de gasto era muy mejorable, pero precisamente de eso se trata. Es que el artículo 135 de la Constitución española trata de eso, trata de que en momentos de bonanza tú lo que haces es acumular, llenar las arcas para cuando viene una recesión como la de ahora poder tirar de esas arcas y poder realizar un presupuesto expansivo. Es que en eso consiste. Por eso antes había superávit y ahora se emplea pues para invertir más, para apoyar a las familias y para bajar impuestos, sobre todo al tejido económico. Es que en eso consiste esto. No consiste, no sé, esa es la base del artículo 135 de la Constitución española. Aparte, el artículo 135 de la Constitución española dice que se puede quebrar, romper ese déficit, pues cuando hay una gran catástrofe o, en este caso, pues cuando hay una pandemia. No dice exactamente la palabra pandemia, pero es totalmente asimilable. Sobre los autónomos, pues insisto, aparte de los 30 millones de euros, que van a ir hasta 30 millones de euros para avales, que pueden financiar hasta más de 300 millones de euros en avales a pymes y autónomos. También hay 3 millones de euros para los autónomos más perjudicados por la crisis, otros millones para ocio nocturno. Muchos de ellos, creo que lo comentaba anteriormente, también son autónomos. O también 8,5 millones para el comercio. Los 2 millones anteriores estaban incluidos dentro del apoyo al comercio, donde también hay muchos autónomos y, por supuesto, la bajada de la tasa de terrazas, la bajada de la tasa para los mercadillos, el canon para los kioscos, es otra de las propuestas que se aprobaron, puestos de churros, de castañas. Es decir, yo creo que la mayoría de esos son autónomos y yo creo que es un equipo de gobierno que apuesta firmemente por los autónomos. Poco más que decir. Yo creo que es un gran presupuesto. Yo entiendo las críticas, pero algunas de ellas me parecen, como he dicho, algo retorcidas. Así que muchísimas gracias.